Son las 9 de la mañana con 8 minutos, estamos de regreso ya y con nuestros panelistas instalados en nuestro estudio para poder empezar a revisar los temas de actualidad. Vamos a saludar de inmediato a quien ya nos acompaña, Claudio Coloma, periodista investigador de Fundación Chile 21. ¿Cómo estás, Claudio? Gracias por acompañarnos ahora en nuestro estudio. Hola, Rodrigo. Buenos días. Encantado. Bueno, gracias a ti. También está con nosotros el director de incidencia de Pivotes, José Antonio Valenzuela. También lo saludamos. Gracias además por sumarte a nuestro panel. Muchas gracias, Rodrigo. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a materia de inmediato. Lo estuvimos adelantando para que nuestra audiencia también pudiera empezar a comentar nuestro tema del día. Queremos entrar en estos planteamientos y particularmente solicitudes que surgen desde Maipú. El alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, de solicitar apoyo militar para resguardar la seguridad en la comuna. Ya lo decíamos, hay otros ediles que también se sumaron a esto. Para también darle mayor contexto, el alcalde tuvo esta reunión con la ministra para hacerle presente la enorme crisis que vive su comuna, junto con el apoyo de Fuerzas Armadas. También solicitó operativos de identificación y desalojo en la toma de Camino a Melipilla y control de armas en la Villa San Luis. Esto ha traído varios comentarios, ya lo decíamos, se han ido sumando otros ediles a la idea o a la solicitud. También ha habido algunos puntos de crítica. El vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carlos Cuadrado, señaló, más que nada criticó esta petición y dijo que no hay posibilidad legal de que los militares salgan a la calle. Un tema que es bien importante contextualizarlo con lo que fue además el COSENA que se desarrolló casi un mes atrás, donde los militares fueron enfáticos. El general Javier Iturriaga dijo o insistió en que no tienen entrenamiento para tareas de orden público. Una discusión que se ha dado en varias oportunidades. Si es que están es por razones estrictamente legales, lo que tiene que ver con los estados de sección, lo que tiene que ver con el control de la frontera, pero en lo que tiene que ver con tareas de orden público siguen siendo reticentes. Quiero entrar ya de inmediato en esta temática, ir analizando también los puntos de vista que tienen ustedes sobre este tema y cómo se puede ir proyectando en el tiempo, cómo podemos efectivamente darle más tranquilidad no solamente a las autoridades locales, sino que a su vez a la misma ciudadanía, sin necesariamente incorporar a los militares. Parto contigo, Claudio. Sí, el tema que instala Bodanovich desde la izquierda es un movimiento político muy interesante. Pero el tema en sí tiene diversas aristas para poder ser analizado. En primer lugar, habría que considerar el hecho de que las fuerzas armadas en sí, institucionalmente, efectivamente no están preparadas para abordar el orden público. Políticamente, por lo tanto, lo que está haciendo Bodanovich es entrar en el juego político para contrarrestar la presión que viene ejerciendo la derecha en torno a la cuestión de seguridad ciudadana. ¿Y por qué institucionalmente no están preparadas las Fuerzas Armadas? Y ese argumento que se levanta en la opinión pública es correcto, porque las Fuerzas Armadas están y existen para la defensa exterior del Estado. Esa es su principal función. A mediados de la década del 2000, las Fuerzas Armadas sufrieron un cambio o experimentaron un cambio de modernización radical, al punto que el Ejército y las Fuerzas Armadas de Chile per cápita actualmente son las fuerzas más poderosas del continente, exceptuando Estados Unidos, obviamente, pero per cápita, no estoy hablando en cantidad de fierros, per cápita. Es decir, piense usted lo que significa las horas de entrenamiento para un piloto de la Fuerza Aérea para controlar un F-16. La cantidad de preparación que requiere un soldado que es piloto de un Leopard. Suma y sigue, las fragatas. Entonces, las Fuerzas Armadas están para ello. La fuerza que regula el orden público, naturalmente, que está destinada a las policías. Dicho eso, me parece que hoy día estamos enfrentando un escenario o una coyuntura histórica que es crucial. Dado el fenómeno que estamos viviendo sobre la inseguridad y los crímenes que estamos viviendo, estamos frente y ante este tipo de alusiones que hace Bodanovich, en un momento en que debemos reevaluar si lo que el Estado tiene hoy día disponible en términos del uso de la fuerza, el uso legítimo de la fuerza, es suficiente para enfrentar los desafíos del Chile actual. Es decir, al desafío hipotético de la amenaza externa y el desafío del control del orden interno, ¿qué más nos hace falta como Estado para responder al desafío actual? Otros países, y esto no estamos inventando la pólvora, han apostado por policías militares. Me parece que el reclamo de Bodanovich
y de otros alcaldes que ya han venido con este tipo de políticas, en la Florida con Carter, por ejemplo, en algún momento debería, espero que no sea así, y si es que llegase a terminar, sí, debería terminar en una figura similar a la policía militar. Quiero entrar contigo también, José Antonio, tomando también varios de los elementos que nos compartía Claudio. También da la impresión de que nos estamos encontrando con un escenario a nivel continental. Recordemos lo que pasó con Ecuador hace algunas semanas atrás, donde efectivamente también los militares entraron en escena. Luego de lo que fue estos crímenes que se dieron en Rosario, en Argentina, también las voces de participación militar han estado presentes. A propósito de la reflexión que hacía también Claudio, de qué manera vamos a comprender nuestras instituciones de seguridad, también es pertinente saber cómo desde la perspectiva regional estamos pensando esto, porque nos encontramos además con organizaciones criminales que actúan en forma continental. Sí, yo Rodrigo, déjame retroceder un poquito, solo para enmarcar en qué contexto vienen las declaraciones del alcalde y bueno, lo primero es que yo creo que no podemos desatender al hecho de que estamos a puertas de un proceso electoral, además, donde él va a la reelección y probablemente, y ahí yo creo que es un movimiento astuto, él sabe que este es hoy por hoy la principal preocupación de la ciudadanía, y Maipú es una comuna que está fuertemente azotada por el crimen y sobre todo por el crimen organizado. El mismo alcalde narraba cómo habían encontrado casas de tortura en la comuna, o sea, estamos viendo fenómenos que nunca se habían visto, y él no le rehuye al tema y además entiende por dónde está su flanco y se cubre. Lo segundo es que el día lunes el gobierno, a propósito de los 2 años que se conmemoraban y el inicio de esta segunda mitad del gobierno, había salido con una ofensiva comunicacional de decir, oye, nosotros tomamos un gobierno que está, o sea, tomamos un país que está sumamente complicado y hoy está en un lugar mucho mejor. Y yo creo que lo que hace el alcalde y estas declaraciones el día de ayer afectan enormemente esa estrategia del gobierno. No alcanzó a durar 24 horas de ese relato para que viniera un alcalde de el riñón del oficialismo, o sea, de Revolución Democrática, a pedir militares a la calle. Que claramente hay ahí como una disociación de o estamos mejor o necesitamos militares para hacerse cargo de la seguridad pública. Así que eso yo creo que son dos aspectos de la arista política que son súper importantes. Y ahí lo que hace el alcalde es que remece el tablero. Y respecto ya al tema de fondo, a mí me parece que en algún momento se va a tener que tener esta conversación en serio. Yo creo que muchos entendemos que hoy por hoy las Fuerzas Armadas y los militares no tienen la preparación necesaria para hacerse cargo de la seguridad pública, lo que no quita que podemos tener la conversación de si queremos que lo tenga en el futuro, y al mismo tiempo ya existen experiencias en distintos países del mundo, en democracias liberales que tienen siglos de historia y mucho más afianzadas que nosotros, donde los militares tienen cierto rol en la custodia del orden público. Esto no se trata, por supuesto, de tener a los militares haciendo arrestos, de tener a los militares a cargo de la seguridad común y corriente, sino que de repente, bueno, lo que ya se ha avanzado en Chile es custodiar cierta infraestructura crítica que permita que las policías puedan liberarse para otro tipo de actividades, o lo mismo que señalaba Claudio, avanzar hacia policías militares, pero es una conversación que hay que tener. Yo creo que para la izquierda chilena tradicionalmente ha sido una discusión muy incómoda en Chile y producto de la dictadura militar y los años que siguieron, hay como esta visión de una parte de la izquierda que todo rol de los militares en actividades más allá de las tradicionales es reflotar esta doctrina de la seguridad nacional y vienen los fantasmas ochenteros y yo creo que a esta altura y con los desafíos sobre todo que enfrentamos en crimen organizado es momento de dar vuelta a la página y replantearnos qué rol queremos que cumplan nuestras Fuerzas Armadas y tener esa discusión en serio, pensando no para este próximo año, sino para los próximos 20. Exacto. Claudio, queda claro que aquí también se está reencauzando tal vez el debate y la conversación sobre estas temáticas. Lo decías tú en la primera parte, también lo ha planteado de una u otra forma José Antonio. En forma transversal pareciera que ya se está observando el poder incorporar algún elemento militar a lo que son las labores de seguridad. Quedémonos un poquito en eso, por dónde podría avanzar, temas de inteligencia, reforzamiento, instrucción de militares para poder incorporarse a ciertas tareas, y también te reitero lo que le planteaba recién a José Antonio, de qué manera también lo comprendemos como continente esta labor, tomando en cuenta de que el influjo de estas bandas se está observando en distintas realidades. A ver, me parece que aquí hay un debate un tanto
pirotécnico cuando se habla sobre la infraestructura crítica. La infraestructura crítica, cuando hablamos de protegerla, principalmente se está hablando ante fenómenos externos sobre los cuales las Fuerzas Armadas pueden tomar un posicionamiento, pueden ser desplegadas para poder defenderlas. Y con un fenómeno externo me refiero no solamente al ataque, el bombardeo de algún estado, de un tercer estado, sino también ante fenómenos naturales como un terremoto. Es decir, la infraestructura crítica y su protección tiene que ver con cómo resguardamos una represa, cómo resguardamos una central hidroeléctrica, etcétera. Ese tipo de infraestructura crítica. No me cuesta entender la relación que se hace desde el mundo político con esa definición de infraestructura crítica y lo que pueda ocurrir, por ejemplo, en esta toma en Maipú. Bien, por tanto, la distancia es tan larga que a mí no me queda otra que pensar que es una pirotecnia de la política para instalar un tema sobre un debate, que en sustancia, si lo llevas a legislar, va a ser muy difícil llevarlo a cabo. Sí, ese vínculo, haciendo un paréntesis, además, Claudio, viene muy de la mano con 2019, cuando se empezó a hacer ese acercamiento de la infraestructura crítica y los factores en los cuales hay que defenderla. De hecho, el tema es crítico. Yo trabajé 6 años en inteligencia y la defensa. Y en una visita de diferentes países con las que se trabaja, tuvimos una reunión con Homeland Security. No hay nada malo de lo que estoy diciendo. Ya han pasado más de 6 años desde que esto pasó. No tiene ningún carácter de reservado. Hacia donde quiero ir es que Homeland Security de los Estados Unidos viene a parlamentar, a dialogar, a buscar algún tipo de insights por parte de Chile sobre la materia de infraestructura crítica. En Chile, nosotros, desde la inteligencia de la defensa, no había en ese momento ningún documento, ningún material, ningún especialista, ningún analista dedicado exclusivamente a la infraestructura crítica, en la defensa. Es decir, en el Estado Mayor Conjunto que aglutina las 3 fuerzas no había material para abordar ese tema. Por tanto, lo que trato de decir es que análisis de inteligencia, preparación de inteligencia sobre infraestructura crítica, hay muy poco desarrollo. Podría exceptuar a las Fuerzas Armadas en sí, a las oficinas de inteligencia, a las agencias de inteligencia de las Fuerzas Armadas de las 3. Ahí tiene que haber más material. Bien, pero aún así no alcanza para decir que estamos a un nivel de desarrollo como por ejemplo el Homeland Security de los Estados Unidos. Ahora, debido a su urgencia, tuvimos que naturalmente con el equipo empezar a estudiar, a prepararnos, y naturalmente que la infraestructura crítica aboga a ese tipo de elementos que te estoy diciendo. Bien, por tanto, el debate, insisto, es un debate más pirotécnico que técnico, y lo que sí necesitamos efectivamente es repensar, como te decía al inicio de la conversación, al Estado en función de cómo readaptamos el uso legítimo de la fuerza, ese monopolio que tiene el Estado, que hoy día con Carabineros, con la Policía Civil y con las Fuerzas Armadas no es suficiente. Déjame darte un último ejemplo. La cuestión del uso de las Fuerzas Armadas ha sido algo realmente controversial y difícil de abordar, no solamente para este gobierno, hay que mirarlo en el más largo plazo y con consecuencias relativamente serias. Bien, recordemos cuando Chile tenía el desafío jurídico con Perú sobre el límite marítimo, y uno de los temas centrales era la definición del hito 1 y su resguardo. Pues bien, ese hito 1, en el contexto de esa relación con Perú, en términos de tensión, se saca a las Fuerzas Armadas para resguardar el hito número 1 y se pone a Carabineros. Siendo que ante ese contexto lo que correspondería era precisamente, por efectos disuasivos, por efectos de dar una imagen política a Perú, hacer todo lo contrario. Por tanto, ese es el nivel de profundidad y de complejidad que significa abordar estos temas. O sea, no es tan fácil que un alcalde llegue y lo lance, pero el tema está instalado. ¿Cómo reformulamos el Estado en función de estos nuevos desafíos? José Antonio, varias cosas ahí surgen, no solamente de la manera en que se ha ido comprendiendo el tema de la defensa de la infraestructura crítica, sino que además lo complejo que puede ser el innovar en esta materia, y particularmente cuando estamos hablando de nuestros territorios, de nuestras comunas y la relación directa con lo que son las comunidades.
Sí, absolutamente. O sea, hasta acá, yo repito, no se trata de poner a los militares a hacer cosas para las que no están entrenados, ni lanzarnos ante una solicitud de un alcalde a innovar y a experimentar. Pero cuando hablamos de infraestructura crítica, bien señala Claudio, hay cosas que ya están entendidas dentro de lo que comprende, represas, subestaciones eléctricas. Pero hay países que tienen a sus militares custodiando terminales de buses, de trenes, hay países que tienen a sus militares custodiando aeropuertos, estaciones de metro. Nosotros tenemos hoy un problema fronterizo que no había experimentado Chile en otra época, y es no solo una inmigración masiva, sino que también la introducción de bandas militares, del narcotráfico organizado, y muchas veces hay sospechas de vinculados a estados nacionales. Entonces, hace poco fue secuestrado y asesinado un exiliado político en Chile. Los fenómenos que se están viviendo en Chile son nuevos. Las aproximaciones que hay que tener, creo yo, tienen que ser innovadoras. La ciudadanía percibe un descontrol a nivel de orden público que requiere replantearnos la forma en que estamos haciendo las cosas. Sin improvisar, eso sí. Sin improvisar, es la fórmula que plantea el alcalde la adecuada, ir y plantearle a la ministra de su propia coalición que saque ahora a los militares a la calle. Por supuesto que no. Yo creo que esta cuestión es, como dice Claudio, es más pirotecnia, es una herramienta de campaña o de pre-campaña para su reelección. Es posicionarse como un líder político quizás que no se incomoda con el tema de la delincuencia y ser percibido así por sus votantes. Él es un liderazgo interesante que se está posicionando, pero eso no quita que hay una discusión de fondo que yo creo que estamos haciéndole el quite de hace mucho tiempo. Nosotros tenemos en la macrozona sur un estado de excepción que ya se prolonga por casi 2 años, en la zona norte estado de excepciones que han sido abundantes, y eso lo que refleja es que estamos tratando como excepcional cosas que se han vuelto permanentes, y que por lo tanto requiere replantearnos cuáles son los roles permanentes de las Fuerzas Armadas y los militares, para que no tengamos que ocupar estos subterfugios legales de vamos a pasar y muy probablemente un periodo de gobierno completo con militares en la zona sur, custodiando el orden público y la seguridad ante un conflicto que ha ido escalando por décadas. Para ella ir cerrando este tema particularmente, Claudio, te reitero el tema de cómo comprendemos también a nivel regional esto. Se echan de menos de repente organismos de carácter regional que puedan tener la fuerza y la representatividad. Sin embargo, no sé cómo también lo ves tú desde esa perspectiva, las relaciones que tenemos con los vecinos, lo que tenemos con Venezuela. Recordemos que también se ha tratado de estrechar lazos, sin embargo, cuesta, y además dentro del país también se ve con cierta reticencia el poder tener acercamientos. ¿Cómo ves también ese tema? Bueno, primero, antes de entrar a ese tema, yo no tengo dudas que la ministra Toá, con el pragmatismo que la caracteriza, naturalmente que en el contexto de esta jugada política con Bodanovich y la crisis efectiva que se está viviendo en seguridad, con las políticas y las decisiones que haya que tomar en el momento y el contexto determinado. Así lo hemos visto a lo largo de su carrera. Ahora, en materia de integración regional o cooperación internacional continental sobre este tema, me parece que la región está en un momento de transición o de interreño. En lo que trato de decir es que venimos de un intento por establecer un sistema de cooperación regional con la UNASUR que fue desmantelado por el ascenso de gobiernos de derecha, con Chile, a través del primer gobierno del presidente Piñera y su segundo gobierno, un desmantelamiento de lo que se había estado formando institucionalmente. Y generación de nuevos referentes, además. Los gobiernos de derecha sudamericanos pusieron por sobre los intereses de esta institucionalidad sus visiones ideológicas para desbaratar lo que se había establecido. Por cierto, los gobiernos de extrema izquierda no lo hicieron mejor, pero hubo una falta de visión, sobre todo en el segundo gobierno de Piñera, de poder conducir las diferencias políticas a través de esos canales institucionales. ¿Qué se optó en ese entonces? Salirse de UNASUR y dejarla en el estado que está hoy. Los intentos del presidente Lula, una vez que llega al gobierno, a la presidencia ahora, de poder retomar una agenda, no han sido suficientes. Ante esa falta, ese vacío, que naturalmente lo que trató de armar Piñera y el presidente Duque en ese entonces con Prosur fue no más que otra pirotecnia, no dan abasto, no nos permite dar abasto para responder a estos desafíos que estamos hablando y que se han descrito bastante bien ante este fenómeno transnacional que estamos viviendo.
La región necesita mecanismos de cooperación internacional que se sobrepongan a los vaivenes de la política nacional de los diferentes estados. Y eso está todo por hacerse. Ahora, en materia de gobierno, y lo hemos visto estos días, lamentablemente el gobierno del presidente Boric en materia de política exterior y en esta materia particular está al debe. No, las noticias que hemos visto sobre el canciller Van Claveren hablan de eso por sí solos. Me cuesta creer que un canciller con esa experiencia, con la experiencia de Van Claveren, con toda su preparación diplomática y académica, esté sufriendo este tipo de cortapisas, como por ejemplo avanzar en cooperación. Hace poco veíamos que en Bolivia se estaba celebrando un tratado bilateral, un acuerdo bilateral, y nuestra Cancillería no había sido informada debidamente. Hay algo en el gobierno, en el corazón del gobierno, en la presidencia, en la moneda, que no impide avanzar en materia de cooperación. Yo lo llamo idealismo político, o una política media naif, inocente. Declarar el antagonista en Maduro, fijarlo en Maduro, fijarlo en Nicaragua, y con eso trabar la conversación política y esa cuota de pragmatismo que siempre necesitas en política exterior para avanzar en estos temas. La derecha contribuye bastante en eso. Si yo pienso en el presidente Boric y lo que hace, además de su propio idealismo de ver el mundo en términos de cooperación y felicidad, la derecha con su política de empujar hacia la condena de Maduro entrega un ingrediente adicional para decir, en política exterior debemos dejar de llevar a cabo este tipo de discursos y ser más pragmáticos. En relaciones internacionales tienes que hablar con los rojos, con los amarillos, con los dictadores, con los democráticos, en función de los intereses de tu propio Estado, y eso este gobierno no lo está haciendo. José Antonio, ahí importante los datos y particularmente las apreciaciones de Claudio a la hora de comprender las relaciones internacionales. Ahí trajo a colación un poco lo que ha sido la historia reciente de las distintas instancias a nivel continental que se han generado y cómo desde la perspectiva ideológica muchos de estos proyectos se han ido difuminando. Absolutamente, pero yo creo que es un fiel reflejo de lo que está pasando en la región desde hace ya varios años, si no décadas. Es una región polarizada que pasamos de Bolsonaro y Milei a Lula y Fernández y yo creo que es un continente partido en dos donde no hay ganas de colaborar ni de generar canales permanentes de comunicación, y sobre todo para enfrentar temas tan graves como la inmigración y como el narcotráfico. Pero hay que conversar con todos, porque ahí también Claudio lo planteaba. Yo creo que a la hora de pensar en el bienestar de la región. Yo creo que hay que conversar con todo y las relaciones diplomáticas hay que tratar de mantenerlas con todo, pero creo que al mismo tiempo uno no puede cerrar los ojos frente a dictaduras que son sanguinarias, que ya se están prolongando por décadas. Entonces hay una tensión que hay que saber manejar. Para eso se requiere la muñeca política, para eso se requiere las labores diplomáticas y de Cancillería por debajo, y las declaraciones políticas mantenerlas al mínimo, y yo creo que ser capaz de solo ser categórico y lanzar estas frases cuando realmente sirven a un propósito y no simplemente para mostrar bondad y pureza de alma. Yo ahí sí estoy de acuerdo con Claudio. Yo creo que hay un cierto como idealismo o infantilismo en la forma en que se ven y en que se trabajan las relaciones internacionales por parte del presidente. Yo creo que incomoda. Yo creo que de antes ha habido errores, por supuesto. Me parece que perdí el audio, no sé si sí, no estamos al aire, no hay problema. Me parece que se ha visto durante el gobierno de Sebastián Piñera, pero también anteriormente, un continente partido en dos, donde hay muchas ganas de aliarse con los presidentes del sector político y no generar canales permanentes de comunicación. Y también creo que nosotros tenemos relaciones que a veces han sido complejas con nuestros países vecinos, lo que tampoco colabora a generar instancias permanentes de diálogo y de manejo de situaciones diplomáticas, como en materia, por ejemplo, de migración, que es fundamental. Pero el infantilismo actual yo creo que está siendo muy evidente y es una presidencia que pasa muy por arriba de Cancillería, y yo creo que al ministro Van Claveren se le ve incómodo por lo mismo. Me parece que muchas de las decisiones se toman de forma más o menos apresurada y con la guata por parte del segundo piso, y después se notifica al ministro, y eso hace que tengamos impas diplomáticos bien seguidos.
Son las 9 de la mañana con 38 minutos. Estamos de regreso ya acá en Enlace USACH junto a José Antonio Valenzuela, director de incidencia de Pivotes, y Claudio Coloma, periodista e investigador de Chile 21. Dejamos lanzado el otro tema. Estábamos hablando de la manera en que el país particularmente ha estado asumiendo sus relaciones internacionales, también el tema de la Cancillería, a propósito de cómo nos tratamos de organizar, coordinar con otros países en los temas que tienen que ver con el combate de la delincuencia. Pero en el último tiempo también ha estado presente en la palestra la manera en que se ha estado enfrentando el tema de las relaciones con Israel, y particularmente cómo desde los principios, desde el gobierno, se ha optado por tomar ciertas decisiones, no solamente el rechazo a lo que está pasando en Gaza, sino que además tomar decisiones como es excluir a Israel de lo que fue la FIDAE, la Feria de Aeronáutica y el Espacio. En ese sentido, el embajador israelí ha dicho que hay un historial de política anti-israelí por parte del gobierno, y por otro lado, desde la vocería de gobierno, Camila Vallejo le dijo: no caigamos en el juego del supuesto antisemitismo. Quiero entrar en esto porque ahí también surge la forma en que ha estado trabajando la Cancillería y efectivamente que está primando a la hora de tomar las decisiones. Parto contigo, José Antonio, para que también nos cuentes un poquito cómo has estado siguiendo este tema y particularmente en lo que es la figura del propio canciller Van Claveren. Sí, como yo te comentaba antes, a mí me parece que este es un ejemplo más o menos claro de cómo al canciller se lo ve incómodo, se lo ve teniendo que salir a destiempo a defender una posición donde no queda claro si que fue adoptada por él o fue conversada con él de forma previa. A mí me parece que, y acá volvemos al tema del pragmatismo, es razonable la posición. Chile siempre ha tenido una posición de defender la existencia de dos estados, ha reconocido al Estado palestino y tenemos una comunidad palestina gigante, la más grande del mundo, fuera de Medio Oriente, y por lo tanto es razonable tener ciertas posturas de condena a lo que está haciendo Netanyahu y sobre todo el ataque indiscriminado a civiles, lo que no quiere decir que tenemos que lanzarnos con decisiones apuradas y reflexivas de excluir a un aliado militar y un aliado estratégico que ha tenido Chile por décadas, sobre todo en defensa, como es Israel. O sea, Chile hace el 2021 firmó un contrato por 150 millones de dólares para que no solo nos entregaran armamento y repuestos, sino que también entrenamiento y preparación, y todo esto se puede poner en riesgo por una decisión, creo yo, apresurada, una decisión que es más como por buenismo, a veces pareciera buenismo presidencial, de lo que él considera que es justo, pero sin sopesar los intereses de Chile, los riesgos que eso implica, las represalias que esto puede traer. Se ponía muchas veces el caso de Rusia, de lo que hizo Piñera al excluir a Rusia de la FIDAE, pero la verdad es que con Rusia nosotros no tenemos ninguna relación, no tenemos prácticamente ningún contrato con ellos, ninguna colaboración militar. Entonces este caso es súper distinto, puede generar consecuencias, puede afectar el interés chileno de forma importante, y por eso es bueno que estas decisiones se sopesen, se mediten, se conversen con Cancillería, y tratar de agotar las vías diplomáticas antes de lanzarse con una decisión así como una pachotada como esta. Claudio, desde tu perspectiva también, ¿cómo has observado estas seguidillas de gestos, de señales que surgen desde la moneda, y particularmente también a propósito de lo que señalaba recién José Antonio, qué percepción tienes tú también de qué nivel de discusión tienen muchas de estas decisiones que se toman? A ver, primero decir que la política exterior del Estado de Chile no es antisemita. Sin embargo, las declaraciones y la forma en cómo el presidente está conduciendo la política exterior, y lo focalizo en el presidente, da pie, genera un campo simbólico para que el representante del Estado de Israel en Chile, en Santiago de Chile, pueda articular conceptos como ese. Bien. Y no es antisemita partiendo por el hecho más básico de que tenemos un canciller con una historia familiar y personal que sabe del antisemitismo. De hecho, hay un punto para reforzar la incomodidad, un punto más para reforzar la incomodidad que podría estar sintiendo Alberto Van Claveren, que, digámoslo, originalmente se llama Albert Van Claveren. Entonces, ya ahí tenemos un antecedente fundamental para entender que el Estado no tiene una política antisemita.
Pero, insisto, las señales que ha dado el presidente no han sido afortunadas. Lo de FIDAE es un ejemplo más. Pero tiene que ver, me parece, a mi juicio, tiene que ver con una mirada bastante provinciana que este gobierno, la moneda, hay sobre las relaciones internacionales. Ya lo vimos anteriormente con la guerra en Ucrania. Este gobierno es uno de los pocos gobiernos, y el único gobierno de izquierda por lo demás, que tomó partido explícito en el lado ucraniano, en contra de Rusia, en vez de tomar una posición más pragmática en torno al conflicto. Porque uno puede condenar, uno puede tomar posición en política exterior, y la posición se defiende y se presenta a través de la diplomacia, no a través de este tipo de acciones, como las que vimos en FIDAE. Entonces, lo que veo yo con el caso ucraniano y con el caso israelí es una mirada provinciana en términos de fijar al mundo o dividir al mundo entre buenos y malos, arbitrariamente. Cuando hacemos eso en política exterior, estamos dándole la espalda, a lo menos simbólica y públicamente, políticamente, la espalda a la diplomacia, a la negociación diplomática, a la posibilidad de que Chile, teniendo la comunidad palestina más grande del mundo fuera del mundo árabe, negarle la posibilidad o restarle la posibilidad para ser un actor diplomático en este conflicto. Me parece que esa es la profundidad que tienen las decisiones del presidente Boric en torno a Israel y también en torno a lo que ocurrió anteriormente en Ucrania. Otra cosa distinta es que analicemos la entrevista que dio el embajador de Israel en Chile en Mesa Central, que también ahí hay varios puntos que podemos analizar. Pero nadie puede negar hoy día la catástrofe. El genocidio está a la vuelta de la esquina. El genocidio está a la vuelta de la esquina. Las demandas por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional que puede enfrentar Netanyahu una vez que termine el conflicto es inminente. Por tanto, nadie puede negar eso. Y no es justificable que se pueda ver una especie de lavado de imagen o equiparación, una ley del empate que se intentó establecer con los lamentables y trágicos hechos del 7 de octubre y toda la masacre que ha ocurrido desde entonces. Son dos fenómenos completamente distintos y que no pueden ser equiparables, cada uno analizado en su propia dimensión. José Antonio, me quiero quedar con un concepto que ocupó ahí Claudio respecto a la manera que se han enfrentado situaciones como es el caso de lo que se vive en Palestina y también lo de la guerra de Ucrania por parte del gobierno, esta suerte de provincianismo. Traigo a colación la palabra que utilizó Claudio. ¿Cómo también lo ves? De repente, a propósito de ese juicio, uno pensaría que también desde la perspectiva de relaciones exteriores se está tratando de impactar más de que dejar patente la visión de un Estado. A mí me parece que el presidente Boric lleva las relaciones diplomáticas de una forma parecida a la que llevaba la política interna cuando era diputado, o sea, con la idea de que declaraciones potentes a través de su Twitter o a través de entrevistas, a él lo van a posicionar como un líder mundial y le van a dar una cierta visibilidad a él y a la causa chilena o a los mensajes que él cree que Chile debe transmitir, y eso es en parte un desconocimiento y también yo creo un cierto desprecio a la labor diplomática, a lo que este es un mundo complejo que tiene sus propias directrices, sus propias pautas, sus propios códigos que a veces pareciera o que el presidente desconoce o que el presidente tiene un cierto desprecio hacia. Y al mismo tiempo, y yo creo que esto es donde el problema se va poniendo más complejo, van generando efectos a veces indeseados de ir moviendo la posición política o la forma de llevar las relaciones internacionales de Chile. Nosotros hoy estamos teniendo un conflicto que está escalando innecesariamente con un antiguo socio que también es aliado de varios de nuestros socios, que es Israel. Al mismo tiempo, hoy no tenemos un embajador en Reino Unido, uno de nuestros socios más antiguos, porque por un papelón en la designación de una cónsul que culpaba de sus errores al rey, ni más ni menos. Y al mismo tiempo tenemos hace poco una columna muy buena de Paz Zárate que mostraba, que evidenciaba cómo se amplió a 24 horas, o sea, va a estar abierta las 24 horas del día la frontera que tenemos con Bolivia, que acaba de firmar un tratado con Irán. Entonces, y esto no fue en Chile ni se informó por los medios oficiales bolivianos, y todo esto juntos van armando un escenario donde uno no sabe si Chile está moviendo su posición y su red de alianzas en el escenario internacional, o son simplemente efectos indeseados de una política internacional
que se toma a la ligera y poco reflexionada, y yo creo que liderada por el presidente y no por el canciller. Uh-huh. Ya casi para ir cerrando, Claudio, yo traía a colación la figura de impactar en muchos aspectos a la hora de tomar decisiones. ¿Te da la impresión de que esto también se está observando en otros países, en la forma en que se comprende la diplomacia? ¿Es un denominador común en muchas relaciones entre países? ¿Cómo lo ves tú? Impacta poco. Cuando estaba en México haciendo clases, me llamó la atención un mapa que se había hecho en ese entonces, año 2022, uh-huh, sobre las izquierdas de la región, y la izquierda de Boric era una izquierda pink, la llamaban. ¿Ya? Es decir, no era una izquierda tradicional, no era una izquierda con una posición muy firme, sino que era una izquierda muy light. En materia de política exterior, esa caricatura me ayuda para plantear esto, ¿no? La política exterior del presidente Boric, e insisto, aquí dejo fuera al ministro, al canciller, porque me cuesta creer que con todo su peso, toda su experiencia, uh-huh, sea él un ejecutor y un mentor de lo que estamos viendo. Es una persona tan liberal e idealista como su predecesor. Me parece que como Estado, como país, Chile carece, y está empezando a carecer, de una capacidad técnica, profesional, que se haga cargo de la política exterior desde el mundo político, no desde la diplomacia. Uh-huh. Pero desde el mundo político también se ha despotenciado, se ha despreocupado de la diplomacia. Y eso es un rasgo transversal a la derecha gobernante y a la extrema izquierda gobernante. Teníamos un recorrido de una política exterior producto de toda la preparación que se había vivido en el exilio por parte de varios uh-huh, personeros que llevaron a cabo la conducción, que permitían ver un eje, una dirección. Uno la pudo haber criticado, pudo haber estado de acuerdo, pero marcó unos cimientos. Lo que vemos con Piñera en su viaje a Cúcuta, lo que vemos con Piñera y su señal con la bandera estadounidense cuando se junta con Trump, se sienta en el escritorio del Salón Oval cuando está Obama, estas señales que estamos viendo con Sebastián Piñera, con Gabriel Boric, las designaciones a los embajadores, etcétera, nos hablan de esta falencia. Y si usted analiza el mundo universitario, la carrera de Relaciones Internacionales es una carrera muy subvalorada. Por tanto, falta un espacio que como Estado, o como mercado de la educación incluso, y el mercado de la política, falta un engranaje que permita apoyar a la diplomacia. Sí, llevan años levantando la voz desde el mundo de la diplomacia chilena, a propósito de las características de ciertos nombramientos, y eso me da la impresión que también recrudeció un poco el año 2022 con la asunción del nuevo gobierno. O sea, me cuesta creer, vuelvo con la frase, ¿no? Me cuesta creer que Alberto Van Claveren se sienta complacido con esta vacancia en una de las embajadas más importantes, como es la embajada en Reino Unido, considerando que tenemos un gobierno con las características del gobierno Milei al lado, aquí, a la vuelta. Me cuesta entender eso. Sí. Cerramos ideas, últimos minutos para también ir cerrando parte de las opiniones que hemos entregado, José Antonio. Sí, yo creo que ya profundizamos mucho en varios de los elementos acá. Yo me quiero enfocar en el tema de las designaciones. Yo creo que esto es algo que paulatinamente se ha ido usando cada vez más, la designación de personas de confianza en plazas sumamente relevantes, pero creo que en este gobierno llegó a su punto máximo. O sea, lo que vimos no solo en Inglaterra, otro de nuestros principales aliados y probablemente uno de los países más relevantes para las relaciones internacionales de Chile, como es España, tiene un embajador que ha protagonizado no 3, sino con 4 o 5 desaguisados diplomáticos o publicaciones descriteriadas en redes sociales. Yo creo que el abuso de la designación de confianza en cargos diplomáticos es lo que se ve también en otros tipos de instituciones, es lo que se ve a todo nivel en materia de empleo público, pero cuando se habla de diplomacia es aún más grave. Los premios políticos con
cancillerías claves para nuestras relaciones internacionales no son neutras, no son simplemente gustitos que nos dimos y que no generan efecto. Yo creo que van deteriorando lentamente nuestras relaciones diplomáticas. Yo dudo que Rishi Sunak en el Reino Unido esté en una situación de comodidad en sus relaciones con Chile y con el presidente Boric, y eso se replica a otros países, y es momento de tomarse en serio a nivel de relaciones internacionales, pero a todo nivel, las designaciones de personas con experiencia, con carrera diplomática y con estudios, y dejar de ocupar las cancillerías, o sea, perdón, los consulados como instancias de favores políticos y de posicionamiento de ciertos liderazgos de los partidos políticos. Claudio, también para cerrar, últimos minutos. Sí, mira, redondeando, yo creo que estamos hablando y Chile está encaminado hacia relevar la importancia, uno, de la defensa exterior del Estado y de la política exterior del Estado. Ambos temas van de la mano, están articulados, deben ser complementarios. Algo que hemos visto en los últimos años, en los últimos gobiernos, y aquí no responsabilizo únicamente al presidente Boric, el presidente Piñera y su gobierno tienen una responsabilidad también en esto, en la disociación de la política de defensa con la política exterior. Tienen que ir de la mano. Reflejo de esto es el hecho de que hoy día estemos planteando que los militares salgan a las calles a controlar el orden público en vez de pensar una nueva institucionalidad, una modernización del Estado para enfrentar los desafíos que tenemos hoy día. Con esto termino. El gobierno llegó al poder con la promesa de refundar Carabineros en función de la violación de derechos humanos. Sí. Me parece que el discurso, además de no haberse cumplido porque el gobierno se vio enfrentado a una realidad que superaba su deseo, no solamente no refundó Carabineros, sino que quedó corto en su visión de entender el fenómeno y su solución. La solución no está en los militares, la solución está en que pensemos en el mediano y largo plazo cómo institucionalmente el Estado responde a este desafío. Naturalmente que entre medio podemos tomar medidas de contingencia, pero eso no puede bastar. Queremos agradecer a José Antonio Valenzuela, director de incidencia de Pivotes, y Claudio Coloma, periodista e investigador de Chile 21. Gracias por acompañarnos acá en nuestro estudio. Nos vamos a reencontrar pronto de seguro para seguir tocando estos temas de actualidad. Que estén muy bien. Muchas gracias a ti, Gracias.